El oficial Brian Matthew, número de placa 5823 del Departamento de Policía de Riverside, vio a un hombre negro esperando en una parada de autobús con un bastón blanco y asumió inmediatamente un crimen en lugar de una discapacidad. Exigió que Elijah entregara el arma. Y cuando Elijah dijo, no es un arma, es un bastón de movilidad, lo necesito para caminar con seguridad, Matthew gritó, yo decidiré qué es, y se lo arrancó de las manos. Matthew luego le quitó las gafas protectoras a Elijah. Lo arrestó por posesión de un arma y por proporcionar información falsa, y obligó a un hombre ciego a subir a un coche patrulla mientras él tropezaba sin su bastón. Lo que Matthew no sabía era que Elijah Turner había sido ciego desde la infancia. Era conocido en toda la comunidad como un líder en derechos de las personas con discapacidad. Que las cámaras de seguridad y los vídeos de testigos capturaron todo el incidente en alta definición. Y que su suposición de que un hombre negro estaba fingiendo ceguera le costaría su placa y resultaría en una sentencia federal de $9,2 millones. Antes de continuar, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Nos encanta ver desde dónde nos sintonizas. Si crees que las suposiciones basadas en el color de la piel pueden destruir vidas inocentes y deben ser expuestas, entonces asegúrate de darle me gusta a este video y de suscribirte. Elijah Turner había sido ciego desde la edad de 4 años, cuando una enfermedad infantil destruyó sus nervios ópticos y lo dejó en una oscuridad permanente. Ahora, a la edad de 47 años, había pasado 43 años navegando por un mundo diseñado para personas videntes, y se había vuelto extraordinariamente bueno en ello. Trabajaba como consejero en el Centro de Recursos para Discapacidades de Veteranos, ayudando a otros veteranos con discapacidad a adaptarse a la vida con sus lesiones. Formaba parte de la Junta de Cumplimiento de la ADA de la ciudad, asesorando al gobierno local sobre cuestiones de accesibilidad. Enseñaba clases de movilidad 2 veces por semana, mostrando a las personas recién ciegas cómo usar bastones blancos para navegar con seguridad. Su vida era plena, productiva e independiente, construida sobre décadas de arduo trabajo y las herramientas que hicieron posible la independencia. La más importante de esas herramientas era su bastón blanco, un dispositivo de movilidad plegable con bandas reflectantes rojas que llevaba a todas partes. En esa tarde de martes de finales de septiembre, Elijah se sentó en el banco de la parada de autobús de Riverside Avenue, con su bastón apoyado en el regazo, esperando el autobús número 7 que lo llevaría a casa después de un largo día en el centro de recursos. Llevaba gafas protectoras oscuras para proteger sus sensibles ojos de la luz del sol. Y tenía su bolsa de trabajo a su lado, que contenía archivos, su portátil y los materiales que necesitaba para la clase de movilidad de mañana. La parada de autobús era territorio familiar. Había utilizado esta misma parada 5 días a la semana durante los últimos 6 años, sentado en este mismo banco, tomando la misma ruta a casa. Otros viajeros habituales lo conocían de vista, y los conductores de autobús sabían anunciar el número de su ruta cuando llegaban para que Elijah supiera qué autobús había llegado. Eran las 5:20 de la tarde y la parada de autobús estaba moderadamente concurrida, con gente terminando su jornada laboral. Elijah se sentó en silencio escuchando un audiolibro a través de un auricular, mientras mantenía el otro libre para monitorear su entorno. Escuchaba pasos, motores de coches, conversaciones, los ruidos normales de una parada de autobús de la ciudad durante la hora punta. Lo que no escuchó, porque provenía de un coche patrulla que se acercó sin sirena, fue al oficial Brian Matthew entrando en el área de la parada de autobús y estacionándose en el bordillo.
Matthew llevaba 8 años en el departamento de policía de Riverside, y durante ese tiempo había acumulado 17 quejas de civiles en su expediente personal. 8 de esas quejas provenían de personas con discapacidad que lo acusaban de acoso, incredulidad o fuerza excesiva. 3 involucraban específicamente a personas ciegas que decían que Matthew había cuestionado si realmente estaban ciegos, les había quitado sus bastones o los había acusado de usar su discapacidad como excusa para un comportamiento sospechoso. Asuntos Internos había revisado el historial de Matthew 2 veces y había encontrado patrones de preocupación, pero nunca se había enfrentado a una disciplina seria. Sus supervisores lo consideraban agresivo pero eficaz. El tipo de oficial que no dudaba en realizar paradas que otros oficiales podrían evitar. Temprano esa tarde, la central había recibido una llamada de alguien que informaba sobre un hombre negro sospechoso con algún tipo de arma o palo en la parada de autobús de Riverside Avenue. El llamante no se había quedado en línea el tiempo suficiente para proporcionar detalles, y la descripción era vaga en el mejor de los casos. Cuando la llamada llegó a la radio de Matthew, él estaba a 2 cuadras de distancia y decidió responder. Se acercó a la parada de autobús, escaneó el área, y sus ojos se fijaron inmediatamente en Elijah, sentado en el banco con el bastón blanco en el regazo. Matthew vio a un hombre negro sosteniendo un palo, y su mente hizo una conexión instantánea con la llamada de armas. El hecho de que el bastón tuviera bandas reflectantes rojas, que fuera claramente un dispositivo de movilidad, que Elijah llevara gafas oscuras y estuviera sentado tranquilamente. Ninguno de esos detalles registró como importante. Matthew vio lo que sus prejuicios le decían que viera: una amenaza potencial que necesitaba ser confrontada. Salió de su coche patrulla y caminó directamente hacia el banco, su mano ya moviéndose hacia su cinturón de servicio en un gesto de autoridad y preparación. Elijah escuchó los pesados pasos que se acercaban, pero no reaccionó porque la gente pasaba constantemente por la parada de autobús. No fue hasta que Matthew se detuvo directamente frente a él y habló que Elijah se dio cuenta de que los pasos se dirigían a él. «Oye, ¿tú? ¿Qué estás haciendo?» Elijah giró la cabeza hacia la voz, con confusión cruzando su rostro. El tono era agresivo, exigente. Nada como las interacciones normales que había tenido con la gente en la parada de autobús. ¿Yo? ¿Me estás hablando? Recibí una llamada sobre un hombre negro sospechoso con un arma peligrosa, dijo Matthew, con la voz lo suficientemente alta como para que otras personas en la parada de autobús se giraran a mirar. «Eres tú. ¿Qué es esa arma que tienes?» La confusión de Elijah se profundizó, pero mantuvo su voz calmada y paciente, el mismo tono que usaba al explicar cosas a clientes nuevos en el centro de recursos. «Soy ciego. Este es mi bastón. Es un bastón para ciegos». «Cállate. Mientes», espetó Matthew, su voz subiendo de irritación. «Puedes ver claramente. Me miraste directamente cuando me acerqué». Elijah sintió una familiar sensación de hundimiento en su estómago. El reconocimiento de que esta situación estaba saliendo mal de una manera que había experimentado antes, pero nunca tan agresivamente. «Me giré hacia tu voz, señor. Soy ciego, no sordo. No puedo verte, y soy completamente ciego, y este es un bastón blanco estándar». Matthew se acercó más, y Elijah pudo oír el roce de sus botas. Pudo sentir la proximidad de alguien invadiendo su espacio personal. «No me lo creo. Probablemente estás vigilando este lugar. Tal vez esperando a tus amigos para poder robar a alguien o robar en algún lugar juntos». «Señor, solo estoy esperando el autobús», dijo Elijah, y su voz llevaba una nota de preocupación ahora, porque reconocía las peligrosas suposiciones que se estaban haciendo.
Había aconsejado a suficientes veteranos con trastorno de estrés postraumático y trauma como para saber cuándo una situación estaba escalando más allá de la razón. Seguro que sí, dijo Matthew, y su mano se extendió hacia el bastón. Entrega esa arma. Elijah instintivamente acercó el bastón a su cuerpo, el gesto protector de alguien que sabía cuán esencial era la herramienta para su seguridad. No es un arma, es un bastón de movilidad. Lo necesito para caminar con seguridad. Yo decidiré qué es, dijo Matthew, y su mano se cerró alrededor del bastón. A su alrededor, otras personas en la parada de autobús habían dejado de hablar y estaban observando la confrontación. Una mujer de unos 30 años sacó su teléfono y comenzó a grabar. Un hombre con traje de negocios se acercó, con la preocupación clara en su rostro. La cámara de seguridad de la parada de autobús, montada en el techo del refugio, continuó su grabación constante, capturando cada palabra y gesto en alta definición. Elijah sintió el tirón en su bastón y se aferró, no agresivamente, sino firmemente, tratando de explicar una vez más. Oficial, por favor, lo necesito. No puedo ver. No puedo caminar con seguridad sin mi bastón. Lo uso para detectar obstáculos, bordillos, escalones. Por favor, no se lo lleve. Matthew tiró con fuerza y el bastón se soltó del agarre de Elijah. Sin él, Elijah se sintió inmediatamente desorientado. Su principal herramienta para navegar por el mundo, de repente desaparecida. Extendió las manos instintivamente, tratando de orientarse. Sus manos buscando el peso y el equilibrio familiar del bastón. «Deja de resistirte», ladró Matthew, interpretando las manos extendidas de Elijah como agresión en lugar del desesperado intento de un ciego por encontrar su rumbo. «No me resisto», dijo Elijah, su voz tensa ahora por el miedo genuino. «Soy ciego. No puedo ver. Por favor, devuélveme mi bastón». Matthew lo ignoró y se dirigió a la cara de Elijah, agarrando las gafas protectoras oscuras. «Y quítate esas gafas. Déjame ver tus ojos». «Las necesito», dijo Elijah, intentando apartar la cabeza. «Mis ojos son sensibles a la luz. Por favor, no». Matthew le arrancó las gafas de la cara a Elijah, y la repentina exposición a la luz del sol de la tarde hizo que Elijah entrecerrara los ojos y apartara la mirada. Sus ojos, dañados desde la infancia, no se enfocaban en nada. Se movían independientemente, buscando una entrada visual que nunca llegaría. La señal reveladora de alguien con daño severo en el nervio óptico. Pero Matthew no vio discapacidad. Vio lo que quería ver. «Ves, estás bien, estás fingiendo, estás arrestado». Elijah escuchó el tintineo del metal y reconoció el sonido de las esposas. «¿Bajo arresto por qué? No he hecho nada». Posesión de un arma, resistencia a la autoridad, proporcionar información falsa a un oficial, dijo Matthew, agarrando el brazo de Elijah y tirándolo hacia atrás. La mujer que grababa habló, su voz aguda de indignación. «Es ciego. Ese es su bastón. ¿Qué está haciendo?» «Mantente alejada o serás arrestada por interferencia», replicó Matthew sin siquiera mirarla. El hombre con traje de negocios dio un paso adelante. «Oficial, le digo que ese hombre trabaja en el Centro de Recursos para Discapacidades de Veteranos. Es consejero. Enseña clases de movilidad para personas ciegas. Comete un error». «No cometí un error», dijo Matthew. Pero había un filo en su voz ahora. Una defensividad que sugería que estaba empezando a sentirse inseguro. Respondí a una llamada de armas y encontré a un sujeto que coincidía con la descripción. Otra voz se unió. Una mujer mayor que esperaba el autobús. «Lo he visto aquí todos los días durante años. Siempre tiene ese bastón. Es ciego. Cualquiera puede verlo». Matthew regresó a su coche patrulla y se sentó en el asiento del conductor,
poniendo fin a la conversación. Radió a la central. Aquí, unidad 47. Tengo un sujeto detenido en ruta a la central. Violación de armas e información falsa. La central respondió con el reconocimiento estándar y Matthew se alejó del bordillo. En el asiento trasero, Elijah permanecía perfectamente quieto, tratando de orientarse por los sonidos y movimientos del coche. Podía escuchar el tráfico, podía sentir los giros, pero nada le daba una referencia visual porque no había ninguna referencia visual que tener. Había sido ciego durante 43 años y nunca se había sentido más indefenso que en ese momento, sentado en la parte trasera de un coche de policía sin su bastón y sin sus gafas. «Oficial Matthew», dijo Elijah, manteniendo la voz calmada y respetuosa. «Necesito que entienda algo. Realmente soy ciego. Tengo documentación médica. Estoy registrado en la Comisión Estatal para Ciegos. Puedo darle los nombres de personas que pueden verificar mi condición. Por favor, llame a alguien antes de que lleguemos a la comisaría». «Podrá explicar todo eso durante el registro», dijo Matthew, sin darse la vuelta. «Mi bastón es un dispositivo médico», continuó Elijah. «Quitármelo es como quitarle una silla de ruedas a alguien que no puede caminar. Lo necesito para estar seguro. Lo necesito para navegar. Por favor, no lo trate como evidencia. No es un arma». Matthew no respondió. El silencio se extendió durante el resto del trayecto, que duró unos 8 minutos. Cuando llegaron a la comisaría, Matthew aparcó en el garaje y se acercó para abrir la puerta trasera. Elijah escuchó el clic de la manija de la puerta e intentó prepararse para lo que viniera después. «Salga», ordenó Matthew. Elijah se movió con cuidado, deslizándose por el asiento hasta que sus pies tocaron el suelo. Se puso de pie lentamente, inseguro del espacio a su alrededor, y Matthew agarró su brazo de nuevo. Caminaron a través de lo que sonaba como un aparcamiento, luego a través de una puerta que conducía a la comisaría. Elijah podía escuchar voces, pasos, el eco de un gran espacio interior, pero no podía ver nada de eso. Dependía completamente de Matthew para que lo guiara, y Matthew lo trataba como a un criminal en lugar de a un ciego que necesitaba asistencia. Llegaron al área de registro y Matthew se detuvo. Elijah escuchó otra voz, una voz masculina más profunda que sonaba mayor y con autoridad. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó la voz. «Violación de armas», dijo Matthew. El sujeto estaba en una parada de autobús con lo que parecía ser un arma. Se negó a cooperar. Afirmó que era ciego. «¿Afirmó?», dijo la otra voz, y había una nota de preocupación en ella. «Está fingiendo», dijo Matthew. «Pude verlo mirando alrededor. Está mintiendo sobre ser ciego». Elijah sintió una pequeña oleada de esperanza, porque la otra voz sonaba escéptica ante la explicación de Matthew. Habló, dirigiéndose a la nueva persona. «Señor, no estoy fingiendo nada. He sido ciego desde que tenía 4 años. Tengo registros médicos. Trabajo en el Centro de Recursos para Discapacidades de Veteranos. Solo estaba esperando mi autobús cuando el oficial Matthew me quitó mi bastón de movilidad y me arrestó». Hubo una pausa y luego la otra voz dijo: «Sargento Williams, ¿y usted es?» «Elijah Turner», dijo Elijah. «Necesito que me devuelvan mi bastón. No puedo ver. No puedo navegar sin él». El sargento Williams se acercó y Elijah escuchó sus pasos rodeándolo. «Oficial Matthew, ¿dónde está esa arma de la que habla?» «En mi maletero», dijo Matthew, «y es una especie de palo». «Vaya a buscarla», ordenó Williams, y su tono dejaba claro que no era una sugerencia. Matthew se fue, y Elijah se quedó allí esposado, incapaz de ver al sargento ni a nadie más en la sala. Escuchó murmullos.
Escuchó a otras personas moverse, escuchó los sonidos de una concurrida comisaría operando a su alrededor. Y esperó, esperando que alguien finalmente escuchara y entendiera que estaba diciendo la verdad. Matthew regresó cargando el bastón blanco de Elijah y lo colocó sobre el escritorio de registro. El sargento Williams lo cogió y lo examinó de cerca, girándolo en sus manos. El bastón estaba claramente marcado con bandas reflectantes rojas. Tenía una punta de goma diseñada para retroalimentación táctil y llevaba una pequeña placa grabada que decía: Propiedad de Elijah Turner. Si se encuentra, llame a la Comisión Estatal para Ciegos con un número de teléfono a continuación. Williams miró a Matthew con una expresión que había pasado de escéptica a enfadada. Este es un bastón de movilidad estándar para ciegos. Tiene bandas de seguridad reflectantes y un número de registro. ¿Qué parte de esto parece un arma para usted? La cara de Matthew se enrojeció. Lo estaba sujetando de una manera sospechosa. La llamada decía un hombre negro con un arma. La llamada decía un palo. Williams corrigió, buscando el registro de la central en su ordenador. Y esto es claramente un bastón blanco, no un arma. Se volvió hacia Elijah. Señor Turner, voy a quitarle estas esposas. Me disculpo por lo que ha sucedido aquí. Los grilletes de metal hicieron clic y Elijah se frotó las muñecas. Williams le entregó el bastón y las manos de Elijah se cerraron en él con un alivio visible. Lo extendió inmediatamente, golpeando el suelo para orientarse, usando la familiar herramienta para construir el mapa mental del espacio que lo rodeaba. ¿Dónde están mis gafas?, preguntó Elijah en voz baja. Williams miró a Matthew. Le quitó las gafas para verificar que no fingía, dijo Matthew. Pero su voz había perdido toda su confianza anterior. Williams caminó hasta el coche patrulla de Matthew y recuperó las gafas oscuras del asiento delantero. Cuando regresó y se las entregó a Elijah, la mandíbula del sargento estaba tensa con una ira apenas contenida. Elijah se puso las gafas y el alivio en su rostro fue inmediato. Sus ojos dañados dejaron de intentar procesar las dolorosas y brillantes luces de la comisaría. Señor Turner, dijo Williams con cuidado, ¿puede decirme exactamente qué sucedió en la parada del autobús? Elijah relató todo el encuentro en detalle preciso. El enfoque implacable, la exigencia de entregar el arma, la incredulidad ante su ceguera, las imputaciones de reconocimiento del lugar para un robo, el arrebato forzoso de su bastón y gafas, el arresto. Mientras hablaba, Williams proyectó algo en su ordenador y su semblante se ensombreció. Oficial Matthew, dijo Williams con voz gélida. El nombre del señor Turner acaba de aparecer en nuestra base de datos. ¿Sabe por qué? Matthew negó con la cabeza. Porque figura como miembro de la Junta de Cumplimiento de la ADA de la ciudad. Asesora a la oficina del alcalde y al departamento de policía en cuestiones de accesibilidad para personas con discapacidad. También es consejero en el Centro de Recursos para la Discapacidad de Veteranos. Williams giró la pantalla del ordenador hacia Matthew. Ha estado ciego desde la infancia. Está documentado en todas las bases de datos de la ciudad que tenemos. El color abandonó el rostro de Matthew. Williams no había terminado. Hay más. Acabo de recibir un correo electrónico de la oficina del jefe. Al parecer, un vídeo de su arresto ya se ha vuelto viral. 3 millones de visualizaciones en la última hora. La oficina del alcalde exige una explicación de por qué uno de nuestros oficiales arrestó a un defensor de la discapacidad y le quitó su bastón de movilidad. Elijah habló en voz baja, pero con una precisión demoledora. Oficial Matthew, he sido ciego durante 43 años. He usado un bastón blanco durante 40 años.
Enseño a otras personas ciegas a usar bastones de forma segura. Soy miembro de la junta que revisa el cumplimiento del Departamento de Policía con las leyes de discapacidad. Y hoy, usted decidió que nada de eso era real, porque no podía creer que un hombre negro le estuviera diciendo la verdad sobre su propio cuerpo. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. He sido detenido por la policía antes. Me han interrogado. Oficiales han pedido ver mi identificación. Pero nunca un oficial me ha llamado mentiroso. Me ha acusado de fingir una discapacidad documentada. Me ha quitado mi dispositivo médico y me ha arrestado mientras estaba allí incapaz de ver dónde estaba o qué me estaba sucediendo. Williams apartó a Matthew y le habló en un susurro áspero que Elijah aún podía oír. Arrestaste a un hombre ciego. Le quitaste su bastón. Le retiraste sus gafas protectoras. Lo hiciste todo en cámara. Y se lo hiciste a alguien que literalmente asesora a este departamento sobre cómo no hacer exactamente lo que acabas de hacer. Matthew intentó responder. Yo no lo sabía. ¿No preguntaste? Elijah interrumpió, su voz cortando el ambiente. Viste a un hombre negro con un bastón y asumiste que era un criminal. Me oíste decir que era ciego y asumiste que era un mentiroso. Tenías todas las oportunidades de verificar mi condición, de mirar el bastón de cerca, de hacer preguntas básicas, de llamar al número grabado en mi bastón, de consultar los registros de la ciudad. No hiciste nada de eso porque ya habías decidido lo que creías. Williams se volvió hacia Matthew. Está suspendido. Con efecto inmediato. Insignia y arma de servicio sobre el escritorio. El jefe quiere verle mañana a primera hora, y le garantizo que esa reunión no le saldrá bien. Matthew colocó su insignia y su arma sobre el escritorio con manos temblorosas, su carrera desmoronándose visiblemente en tiempo real. Elijah se quedó de pie con su bastón en la mano y sus gafas de nuevo en el rostro, y asestó el golpe final con una certeza fría y medida. Presentaré una demanda federal. Violación de la ley de estadounidenses con discapacidades. Violación de los derechos civiles. Agresión. Arresto falso. Y me aseguraré de que cada detalle de lo que hizo se convierta en parte del registro público, para que otras personas con discapacidad sepan lo que sucedió cuando un oficial decidió que su discapacidad no era real. Golpeó su bastón una vez en el suelo. Se orientó hacia la salida y salió de la comisaría con más dignidad de la que el oficial que lo había arrestado volvería a tener jamás. El oficial Brian Matthew fue despedido del Departamento de Policía de Riverside 3 semanas después del incidente en la parada de autobús. La carta de despido citaba múltiples violaciones, incluyendo discriminación por discapacidad, incumplimiento de los protocolos de la ADA, incautación ilegal de equipo médico, arresto falso y conducta impropia de un oficial. Dado que fue despedido con causa después de solo 8 años de servicio, Matthew perdió su pensión, sus beneficios de salud y cualquier posibilidad de trabajar en la aplicación de la ley nuevamente. El vídeo de él quitándole el bastón a un hombre ciego había sido visto más de 20 millones de veces, y su rostro ahora estaba permanentemente asociado con uno de los casos más flagrantes de discriminación por discapacidad capturados en cámara. Elijah Turner presentó su demanda federal 6 semanas después del arresto. La denuncia era exhaustiva y devastadora. Detallaba violaciones de la ley de estadounidenses con discapacidades, violaciones de los derechos civiles bajo la 4ª y 14ª enmienda, agresión y lesiones, detención ilegal e infligimiento intencional de angustia emocional. La demanda nombraba personalmente al oficial Matthew y al Departamento de Policía de Riverside, exigiendo $9.2 millones en daños y perjuicios. Los abogados de Elijah celebraron una conferencia de prensa,
donde reprodujeron la grabación de seguridad de la parada de autobús y el vídeo de los testigos lado a lado, mostrando múltiples ángulos de Matthew, ignorando la evidencia obvia de discapacidad y quitando a la fuerza el dispositivo de movilidad de un hombre ciego. El equipo legal de la ciudad revisó el metraje y la documentación médica que probaba que Elijah había sido ciego desde los 4 años. Examinaron el expediente personal de Matthew y encontraron 8 quejas previas de personas con discapacidad, todas describiendo patrones similares de incredulidad y agresión. Vieron que Matthew había recibido capacitación obligatoria sobre la ADA 2 veces y había firmado documentos reconociendo que entendía las leyes de derechos de las personas con discapacidad. Luchar contra la demanda se volvió imposible. La evidencia era abrumadora. La imagen pública era terrible. Y el demandante era un respetado defensor de la discapacidad que literalmente había ayudado a redactar las directrices de accesibilidad que Matthew había violado. La ciudad se ofreció a llegar a un acuerdo por $2 millones 3 meses después de que se presentara la demanda. Los abogados de Elijah la rechazaron de inmediato. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de un patrón de abuso contra personas con discapacidad que su departamento ignoró durante años. El caso fue a juicio, y el jurado escuchó testimonios que dejaron a algunos de ellos visiblemente enfadados. Elijah describió la desorientación y el miedo de estar sin su bastón, incapaz de ver a dónde lo llevaban o qué sucedía a su alrededor. Los expertos médicos explicaron que su tipo de ceguera era imposible de fingir y que los bastones blancos eran dispositivos médicos protegidos por la ley federal. Otras personas con discapacidad testificaron sobre sus experiencias con Matthew, describiendo un patrón de negativa a creer que sus discapacidades eran reales. El jurado deliberó durante 5 horas y emitió un veredicto que causó conmoción en los círculos de aplicación de la ley en todo el estado. Fallaron a favor de Elijah en todos los cargos y otorgaron los $9.2 millones completos, con 70 millones designados como daños punitivos para castigar la naturaleza atroz de la violación. El forense del jurado leyó una declaración que decía que las acciones del demandado no solo eran erróneas, sino crueles. Quitar un dispositivo de movilidad a una persona ciega es una agresión, y hacerlo basándose en la suposición de que mentía sobre su discapacidad añade una capa de discriminación que esta comunidad no tolerará. Matthew se declaró en bancarrota a las pocas semanas del veredicto. Pero las sentencias por discriminación por discapacidad no se pueden descargar en la bancarrota. El tribunal ordenó la retención de su salario de por vida. A los 39 años, trabajaba en turnos nocturnos, reponiendo estantes en un almacén por $12 la hora, con una parte significativa de cada cheque embargada para pagar una deuda que nunca podría saldar por completo. Se había hecho conocido localmente como el oficial que no creía que un hombre ciego fuera ciego. Y esa reputación lo siguió a cada entrevista de trabajo, cada verificación de antecedentes, cada intento de reconstruir cualquier atisbo de la vida que había destruido. El Departamento de Policía de Riverside emprendió una revisión completa de sus políticas de interacción con personas con discapacidad. El jefe de policía, que no había abordado el patrón de quejas de Matthew, se vio obligado a jubilarse. Se implementó una nueva capacitación obligatoria que requería que los oficiales aceptaran y acomodaran las discapacidades sin cuestionar. Se creó un puesto de enlace para personas con discapacidad, cubierto por defensores de las comunidades de ciegos y personas con discapacidad. Se reforzaron las políticas de cámaras corporales para garantizar que todas las interacciones con personas con discapacidad fueran grabadas y revisadas. Otros 5 oficiales con patrones de quejas similares fueron presionados para renunciar antes de que pudieran comenzar las investigaciones formales.
Elijah utilizó una parte de su acuerdo para establecer el proyecto de documentación de derechos de discapacidad, que proporcionó cámaras gratuitas y apoyo legal a personas con discapacidad que experimentaron discriminación. Continuó su trabajo en el Centro de Recursos para la Discapacidad de Veteranos y permaneció en la Junta de la ADA de la ciudad, ahora con una influencia y respeto significativamente mayores. Habló en conferencias de policía en todo el país, a menudo llevando su bastón blanco y levantándolo mientras contaba su historia. Esto no es un arma. Esto es libertad. Esto es independencia. Así es como navego por un mundo que no fue construido para mí. Y cuando se lo quitas a alguien, no estás protegiendo a la comunidad. Estás atacando a alguien que ya está luchando solo para moverse por el mundo de forma segura. 5 años después de esa tarde de septiembre en la parada de autobús, Elijah fue galardonado con un Premio Nacional de Defensa de la Discapacidad. Brian Matthew seguía trabajando en trabajos manuales, todavía haciendo pagos de una sentencia que llevaría el resto de su vida. El vídeo permaneció en línea. Un registro permanente de lo que sucede cuando las suposiciones anulan la evidencia y cuando los oficiales se niegan a creer a las personas con discapacidad sobre su propia realidad vivida. La lección era simple e implacable. Las discapacidades no están sujetas a creencia o incredulidad. Existen independientemente de si alguien elige reconocerlas. Y cuando las figuras de autoridad deciden que saben más que las personas con discapacidad sobre sus propios cuerpos, las consecuencias pueden ser devastadoras para la carrera, financieramente devastadoras y permanentes. La verdadera justicia significa creer a las personas cuando le dicen quiénes son y qué necesitan. Comparte esto si alguna vez has tenido que demostrar tu discapacidad a alguien que decidió que estás mintiendo. ¿Qué protecciones crees que necesitan las personas con discapacidad al tratar con la policía? Comenta abajo. Y si crees que quitar el dispositivo de movilidad de alguien nunca está justificado, suscríbete porque te traemos más historias donde el capacitismo se encontró con la rendición de cuentas y perdió todo.